pues don Oriol Nelo va a intervenir ahora. Buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores por su amable invitación, a la Residencia de Estudiantes por su hospitalidad, a todos ustedes por su presencia. Es un placer y un honor para mí poder participar, poder tomar parte junto con expertos tan destacados como quienes nos acompañan esta tarde en el debate sobre el proceso de urbanización dispersa y sus corolarios sociales, territoriales, así como, y me gustará introducir este tema, respecto a las políticas que podemos adoptar para hacerles frente. El diagnóstico del proceso, con las intervenciones de la profesora Gómez Mendoza y de José María Ezquiaga, pienso ha estado esbozado con grandísima claridad y, por lo tanto, yo no voy a volver sobre él. Se nos ha explicado en qué forma la evolución de las tecnologías y los medios de comunicación han permitido ampliar de manera notabilísima el ámbito en el que es posible escoger residencia sobre el territorio, cómo ello ha comportado una ampliación del ámbito de la renta urbana y cómo ha venido a amplificar a escala metropolitana los procesos de especialización funcional y segregación social que son endémicos del proceso de urbanización en una sociedad capitalista, ¿no es cierto? Lo que quisiera señalar en mi intervención son dos aspectos. El primero es que las transformaciones que hemos conocido comportan una transformación radical no solo de la ciudad, no solo de la urbanización, sino también de la noción que nosotros tenemos de la ciudad y del proceso de urbanización. Y en segundo lugar, que requieren de políticas para encauzarlos, domeñarlos, reorientarlos. Sin embargo, la posición en la que me gustaría ponerme esta tarde será la siguiente. Pienso que las nuevas políticas a aplicar no pueden estar basadas en modo alguno en la nostalgia de la ciudad que fue o que pensamos que fue. Es decir, que las políticas que estén orientadas en tratar de hacer subir río arriba las aguas están inevitablemente condenadas al fracaso, al desastre, puesto que el proceso de metropolitanización está aquí para quedarse y el proceso de dispersión ha tenido ya lugar en muy buena medida. Y por lo tanto, al concebir las políticas tenemos que partir, como no puede ser de otra forma, de esta realidad. Dos ejes pues de la reflexión. La primera, la noción de la ciudad. La segunda, las políticas para intervenir sobre la ciudad. Como se nos decía, el proceso que hemos venido a denominar de formas muy diversas y que toma también características diversas en distintos países, urban sprawl, città difusa, urbanización de baja densidad, urbanización dispersa, tiene de hecho antecedentes bastante lejanos, ¿no? De hecho, como sabemos bastante bien, casi me da vergüenza recordarlo aquí, ¿no? Empieza ya con la extensión del ferrocarril hacia el entorno de las ciudades, ¿no? Todos recordamos, ¿no?, las novelas de Wilkie Collins y sus ejemplos de la urbanización, ya de la suburbanización en la Inglaterra victoriana, o si me permiten, a una escala mucho más modesta, pues el ejemplo del ferrocarril, de los ferrocarriles catalanes del ingeniero Pearson, ¿no?, superando Collserola y permitiendo así urbanizaciones de baja densidad ya en los años 15, en los años 20 en Cataluña. Sin embargo, José María Ezquiaga nos lo recordaba, la masificación del fenómeno está vinculada a la irrupción del automóvil y tiene lugar en primer término en la costa este de los Estados Unidos, desde donde irá extendiéndose más y más. Quisiera situarme, si me lo permiten, justamente en este punto, en este momento, en la costa este de los Estados Unidos, para esbozar brevemente en qué forma aquí, en este momento, la noción del concepto tradicional de ciudad empieza a no corresponderse con
la urbanización realmente existente. Y para hacerlo, me gustaría glosar para ustedes muy brevemente un pequeño opúsculo que quizás alguno de ustedes ya conoce y habrá leído, ¿no? Que es este Here is New York, de Andy White, escrito en verano del año 1948 en una habitación de hotel, en plena canícula veraniega, ¿no? Con vistas a una pared mediana, una pared mitgera, ¿no? White escribe un canto de amor a su ciudad. Y en este canto de amor retrata aquello que la ciudad está dejando de ser y expresa todos los temores respecto a aquello que va a ser el proceso de urbanización y que privará, pienso, las áreas urbanas del título de ciudad, puesto que lo que acontecerá será urbanización, pero ya no será creación de ciudad. Fíjense que el libro está escrito en este momento que nos indicaba José María, ¿no? Justo cuando Josep Lluís Sert, desde su exilio en Massachusetts, ¿no? Acaba de publicar su manifiesto Can Our City Survive? ¿No? Pero tenemos futuro, ¿no? O cuando, de una manera más prosaica, algunos recordarán aquella película formidable de Cary Grant y Myrna Loy que se llamaba Los señores Blading construyen la casa de sus sueños. ¿Alguien la recuerda? Una cosa formidable, aquella pareja que vive en un apartamento en Manhattan y empiezan a construirse una casa de sus sueños en un suburbio en Connecticut, ¿no? Ante estas dudas, ante estos espejismos, White exalta los rasgos esenciales que habían hecho de la ciudad el crisol del progreso. Dice, la riqueza de usos diversos, la convivencia de gente variada, la densidad física, tiene un arranque que es verdaderamente prodigioso, ¿no? La primera frase. Nueva York concederá el don de la soledad y el don de la intimidad a cualquiera que esté interesado en obtener tan extrañas recompensas, ¿no? Es la llamada a la experiencia urbana, ¿no? El placer de ser uno entre muchos, el placer de ser uno y anónimo, de estar junto y estar solo si uno lo quiere, ¿no? Pero de hecho ya empieza a señalar los motivos de inquietud, ¿no? Y así señala con displicencia, ¿no?, que hay quien se va a vivir a los suburbios, pero el barrio de los suburbios donde habitan carece de vitalidad, carece de esencia propia y no es más que un gallinero donde acude a dormir a final del día. Así, dice, frente a la riqueza de sensaciones y de experiencia que convierten a un habitante de la ciudad en un explorador permanente, quien va y viene de los suburbios no se convertirá jamás en un trotamundos, aun cuando al final de sus días haya acumulado muchísimos kilómetros. Solo el ferrocarril de Long Island transportó a 40 millones de viajeros el año pasado, pero muchos no eran sino el mismo tipo desandando sus pasos, deshaciendo sus pasos desde un lugar y hacia un lugar con muy escaso significado. Y al mismo tiempo apunta a los motivos de la fragilidad. Dice, es un milagro que Nueva York siga funcionando. Todo resulta inverosímil. Y en efecto podemos convenir, ¿no?, que es un milagro que un artefacto, ya que usábamos este término, no tan complejo como la ciudad, funcione, que el agua mane de los grifos, que el tráfico no colapse, que los horarios coincidan. Y esto requiere, claro está, de una disciplina, de una tensión formidable, permanente. Es aquello que Simmel ya había apuntado, ¿no?, en su filosofía de la ciudad, ¿no? La ciudad resulta un organismo tan polinómico, dice Simmel, que sin la más exacta puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones y las prestaciones, todo se hundiría en un caos inextricable. Y esta es la fragilidad de la ciudad, ¿no?
Y no solo desde un punto de vista funcional, dice White, es también un milagro desde el punto de vista de la convivencia, dice, porque la colisión y la mezcla de personas nacidas en tantos lugares distintos, que representan tantas razas y credos distintos, convierten, nos dice, Nueva York en un ejemplo permanente del mundo único. Por ello, los ciudadanos deben ser tolerantes no solo por inclinación, sino por necesidad. La ciudad ha de ser tolerante o estallaría en una nube radioactiva de odio, rencor y fanatismo. Han corrido 60 años desde que Andy White publicó su Here is New York. Y desde entonces el proceso de suburbanización que entonces apenas apuntaba, se ha extendido sobre la práctica totalidad de las regiones urbanas del globo y ha tomado unas formas y una intensidad que en aquel momento apenas se podían concebir. Así, los primeros suburbios, como sabemos, ¿no?, se han ido extendiendo para ocupar espacios más y más grandes. Antes Josefina nos mostraba estos diagramas verdaderamente formidables, ¿no?, respecto a la extensión de los ámbitos metropolitanos en España. Es curioso que esto haya venido a pasar justo en España, ¿no?, donde nuestro proceso de urbanización había dado esta concentración extraordinaria de la población sobre el territorio, donde el año 1975 teníamos en las 7 mayores áreas metropolitanas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza, el 33,4% de la población habitando sobre el 1,9% del territorio, ¿no? Y cómo apenas en este periodo, por otra parte de estancamiento demográfico, hemos pasado a esta prodigiosa ocupación de suelo. Ocupación de suelo que ahora ya no voy a volver sobre este tema, fragmenta espacios naturales, consume lugares que seguramente jamás deberíamos haber urbanizado, induce costes energéticos siempre más altos, consumos de agua absolutamente insoportables y también un incremento notabilísimo en los costes de la prestación de los servicios básicos, de los servicios municipales. Ahora bien, y quizás hay que hacer referencia también, que el proceso de urbanización, de dispersión, disculpen, no es solo de ampliación de los ámbitos urbanos y de urbanización de baja densidad, sino que es también de profundización del proceso de especialización funcional propio de cualquier ciudad que se rija por las reglas del mercado del suelo. Solo que ahora esta especialización tendrá lugar a escala metropolitana. Pero al tener lugar a escala metropolitana, sus efectos sobre la inducción de la movilidad deben ser por fuerza mucho más potentes, puesto que si tenemos aquí la residencia, allá los lugares de trabajo, allá el comercio, allá los lugares de ocio, y esto se nos plantea sobre un ámbito de 3.000 kilómetros cuadrados, el uso extensivo del espacio que deben hacer los ciudadanos es notabilísimo, y la carga sobre las infraestructuras debe ser, la presión sobre las infraestructuras debe ser necesariamente potentísima. Y finalmente, la fragilidad que apuntaba White en lo que se refiere a las relaciones sociales ha dado lugar a procesos de segregación espacial ampliados también territorialmente. Ustedes saben que a los geógrafos nos gusta siempre esto de la escala, ¿no? Pues es exactamente esto. Aquel proceso de segregación espacial del que ya hablaban Sardá o Engels en Manchester a mediados de los años, en la década de 1840, y que tenía lugar a pocas calles de distancia, ahora se ha producido sobre ámbitos mucho más amplios, en forma tal que algunos barrios ciertamente se guetizan, mientras que otros pues, concentran la población más afluente. Esto ha provocado no solo, como les digo, estos efectos de carácter social y de carácter urbanístico, sino también la crisis del concepto mismo de ciudad.
y esto tiene una parte que es, digamos, que tiene una vertiente psicológica, ¿no?, que nos intranquiliza, puesto que no sabemos más de qué hablamos cuando hablamos de ciudad. Ciudad y límite, como se ha dicho tantas veces, se han convertido en conceptos incompatibles, ¿no? Pero al mismo tiempo pone un problema, y voy a la segunda parte de mi intervención, pone un problema gravísimo respecto a el modelo de urbanización que defendemos para el futuro. Así, a la hora de afrontar el problema de la dispersión de la urbanización, encontramos esencialmente tres posturas, tres posiciones. Una que sería, se refería a ella antes Josefina, ¿no?, digamos, la de la aceptación. Mirad, el proceso de dispersión de la urbanización es un proceso que es gobernado por el mercado. Es el mercado quien lo genera. La demanda de vivienda de baja densidad es una demanda al alza. Si uno pregunta en la región metropolitana de Barcelona, lo hemos hecho, por ejemplo, a través de la encuesta metropolitana, a los ciudadanos, qué tipología de vivienda ustedes desearían. El 72% te dicen unifamiliar aislada. No es que los catalanes ya no nos guste tener vecinos arriba y abajo, es que tampoco parece que no queremos ni compartir con la señora María la pared de al lado, ¿no? Una cosa verdaderamente angustiosa, y desgraciadamente en este caso pienso que no es un tema de idiosincrasia nuestra, ¿no?, sino que es bastante generalizado, ¿no? Por lo tanto, el mercado manda esto. En todo caso, lo que tenemos que hacer son dos cosas: extender tanto como podamos las infraestructuras de movilidad que permitan la funcionalidad del modelo, y dicho sea de paso, y ampliar el ámbito de la renta urbana. Y en segundo lugar, desregular tanto como sea posible los usos del suelo para que acaben siendo decididos de forma clara por el mercado, y que cada lugar se le asigne el uso según la renta diferencial que él pueda producir. Esta es la primera posición, y hemos tenido ejemplos, muy cumplidos, ¿no?, en los últimos años, de tratar de plantear, ya me perdonarán la simplificación, pero de tratar de plantear una vía de no actuación en esta dirección. La segunda posición es la del rechazo frontal. La urbanización de baja densidad sería un fenómeno a extirpar, ya que constituye, de hecho, la negación de la ciudad y plantea problemas de índole ambiental, de índole social, de índole funcional, que no podemos afrontar, ¿no? Y de aquí se derivan como dos vías de intervención que pienso que todos en nuestra práctica profesional nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? La primera: vamos a recentralizar. Devolvamos a Barcelona aquello que de Barcelona ha salido y que jamás debería haber salido. Hagamos retornar las empresas, que vuelva a crecer la población, que por cierto crece, como en Madrid, como en Valencia, como en Bilbao, porque aquí hay, y no es nuestro tema de hoy, pero aquí hay una tercera fase en el proceso de urbanización. Pero, en fin, hagamos volver la población que se ha marchado. Lo decíamos antes, hagamos subir río arriba las aguas. Esta es la primera. La segunda posición es posible que yo esté afectado o que tenga el riesgo de estar afectado por el proceso metropolitano, pero yo lo niego. Yo soy del Penedès y basta, y aquí me basto y me sobro. Más aún, aunque todo crezca, aunque Cataluña pase de 6 a 7 millones y medio en 8 años, de habitantes en 8 años, aquí no crecemos, porque esto es insoportable en términos ambientales, porque esto es indeseable en términos sociales, porque quizás vendría gente que no me gustaría que vinieran. Yo no quiero esta realidad. Neguémosla, pues. A la posición de la aceptación y a la posición del rechazo podría haber una tercera, ¿no?, que sería la de tratar de, aceptando la realidad, ver en qué forma podemos corregirla. Para ello es absolutamente necesario, pienso,
partir de la noción, como decía, de que el proceso de dispersión ya ha tenido lugar y lo sigue teniendo. Y por lo tanto, que las políticas no pueden ser pensadas solo para la ciudad consolidada, para la ciudad formal, para aquello que nosotros llamamos ciudad. Hay que, una vez hablando con Nuno Portas, ¿no?, el urbanista portugués, nos decía, hay que andar sobre las dos piernas, ¿no?, porque ya existen dos realidades en el territorio, si es que de dos realidades se puede hablar y no de un continuo urbanizado. Por lo tanto, lo que hay que plantear son nuevos modelos de urbanización que partan, a mi entender, de la asunción y el reconocimiento pleno del fenómeno metropolitano. El fenómeno metropolitano tiene múltiples ventajas, dejando aparte las más obvias y las más cacareadas, estas de que la mayor masa crítica nos permite atraer actividades, inversiones, etcétera, etcétera. Pero es que permite unificar el mercado de trabajo de ámbitos muy extensos, ofreciendo mayores posibilidades a los ciudadanos, y en segundo lugar, permite un acceso a los servicios como jamás habíamos tenido en nuestra historia. Nunca como ahora había sido relativamente tan igualitario y tan accesible los servicios en cualquier parte del territorio. Y sé bien que hay diferencias notabilísimas, pero esta es una ventaja formidable inducida por el proceso de metropolitanización. ¿Qué ha ocurrido? Que la forma como ha tenido lugar, falto de gobierno, ha comportado que al mismo tiempo que integramos el territorio hemos visto cómo sobre él se dispersaba la urbanización, se especializaban los lugares y se segregaban los grupos sociales. ¿Qué hay que hacer, a nuestro entender? Aplicar políticas que permitan aprovechar aquellas oportunidades que nos brinda el hecho metropolitano y hacer frente a estas dinámicas. Y esto no pasa en modo alguno por negar el hecho metropolitano ni por tratar de recentralizar a ultranza. Si recentralizáramos, lo que acabaríamos provocando son nuevos episodios de expulsión y de segregación, porque la presión sobre la ciudad central sería insoportable. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ver en qué forma nosotros conseguimos impulsar este nuevo modelo de urbanización, que creo que al que fácilmente todos concordaríamos, ¿no?, de los crecimientos en contigüidad, de las densidades razonablemente elevadas, de la distinción clara entre el espacio abierto y el espacio urbano, ¿no?, de la mezcla de actividades y de servicios, que es lo que hace la riqueza de la vida urbana, y de la integración de los grupos sociales en el territorio, cómo esto lo conseguimos hacer a escala metropolitana y sobre unos tejidos urbanos que en este momento ya se han dispersado. Este es el reto. Este es el reto. Y aquí, a mi entender, el juego pasa esencialmente por ser capaces de articular realidades metropolitanas polinodales, con concentradores de centralidad que sean capaces de irradiar servicios sobre el territorio y de acoger la mayor parte de los crecimientos. En la región metropolitana de Barcelona lo tenemos relativamente bien. ¿Por qué? Porque tenemos esta tradición de una ciudad central y este conjunto de ciudades industriales de los Matarós, Granollers, Sabadells, Terrasses, Vilanovas, Vilafrancas, ¿no?, que son ciudades industriales ya del 19, con su banco y con su cámara de comercio, etcétera, etcétera, algunas de las cuales tiene 200.000 habitantes y que tienen esta capacidad. Pero habrá que buscar otras, habrá que buscar los Sant Celonis, los Sant Sadurnís y los... para crear estos condensadores de central. Esto es lo que estamos tratando de hacer a través de la modificación de nuestra legislación y también la legislación de nuestro planeamiento. No tengo ahora tiempo, Josefina, para extenderme sobre este tema, aunque me gustaría hacerlo. ¿Qué hace falta para ello? ¿Qué hace falta para impulsar estas políticas? O más bien, ¿estamos todavía a tiempo de hacerlo? Yo diría que lo que hace falta esencialmente es voluntad política. Y para generar esta voluntad política necesitamos un cierto cambio cultural.
un cierto cambio cultural que permita poner unas bases nuevas, unos conceptos nuevos al proceso de urbanización. Y que haga inviables, que algunos de los ejemplos que ahora nos mostraba José María, se puedan llegar a plasmar, pero no solo porque lo diga la norma, sino porque sean socialmente inaceptables. Hay que conseguir esta hegemonía, si lo queremos decir así, de una serie de valores. De estos valores del respeto por el espacio abierto, de la mezcla de usos, de la solidaridad en el interior de las áreas urbanas. Permítanme volver un segundo, y no para hacerme pesado, al texto de White, no. Para ejemplificar cómo esto, qué sentido le doy a esto. Él escribía el año 48. Y a las fragilidades de la ciudad que había apuntado se añadía otra muy clara, ¿no? Porque los bombardeos de Londres o de Dresden o de Hiroshima estaban muy recientes, ¿no? Y aquí White le escribe unas líneas que, leídas hoy, resultan estremecedoramente premonitorias. Dice: todos los habitantes de las ciudades deben convivir con la testaruda evidencia de la aniquilación. En Nueva York, dicha evidencia se concentra aún más debido a la propia concentración de la ciudad y porque, de entre todos los blancos, Nueva York tiene una prioridad firme y clara. Y añade, todavía, después de advertir, atención, que una escuadrilla de aviones poco mayor que una bandada de gansos podría herir rápidamente esta isla de fantasía y quemar las torres. Dice que Nueva York debe ejercer un atractivo irresistible sobre la imaginación de cualquier soñador perturbado que desee desatar la tormenta. Pero dice, para escapar a este destino, que claro está que es el de Nueva York y que es el de Bagdad y que es el de... ve en la misma ciudad la esperanza. Dice, allí, justo a orillas del Hudson, en este momento, están levantando las torres de las Naciones Unidas, ¿no? Y dice, y el juego, todo el juego está aquí, ¿no? Dice, en la carrera entre los aviones de la destrucción y este, dice, batallador parlamento de la humanidad, ¿no? Cambiemos de escala, pasémoslo a una más local y menos dramática, ¿no? Pero pienso que el dilema se plantea prácticamente en los mismos términos. De una parte, la carrera entre la dispersión de la dispersión destructora de la urbanización, la ocupación acelerada de suelo, la destrucción de los valores del paisaje, la exacerbación de la movilidad, el crecimiento de la segregación social. Y por otra, la capacidad de la colectividad de suscitar estos cambios culturales, de producir proyectos, normas y voluntad política para hacerlos cumplir, ¿no? El desenlace de esta carrera, ¿no?, entre la urbanización dispersa y la capacidad colectiva de ordenar el territorio, del desenlace de esta carrera, digo, depende en muy buena medida el futuro de todos nosotros. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues terminaremos la mesa con don Marcos Baquer. Muchas gracias. Bueno, primero me sumo, como no, al agradecimiento que han formulado las otras personas, a Josefina en particular, moderadora de esta mesa, y a la Residencia de Estudiantes por su invitación, y yo le añado a ese agradecimiento una felicitación al auditorio por su capacidad de resistencia, lo cual de todos modos me hace a mí caer en el desánimo, porque personas que a estas alturas sigan sentadas aquí posiblemente tienen que tener una pasión morbosa por el tema y por tanto esa pasión habrá hecho que ya todo lo que yo les pueda decir al respecto, bueno, todo lo más alimentará su pasión, pero no creo que les ilustre nada, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de terminar, que no culminar, esta especie de acto enfermizo. Lo primero, yo me voy a limitar a 3 ideas. Trataré
de acompañar el discurso sobre la ciudad compacta con un discurso compacto, limitándome a 3 ideas. No puedo resistirme a decir, 1, el breaking dance, para estar también con el signo de los tiempos, pero no. 1 es... no voy a volver a constatar una realidad de la que se ha hablado aquí con mucha más autoridad y mucho más detalle de lo que puedo hacerlo yo, que es la existencia en España de un proceso clarísimo en las últimas décadas y totalmente contrario a lo que era nuestra tradición y nuestra cultura de diseminación urbana o de urban sprawl. También se ha caracterizado ya, yo creo que es muy importante, por lo que después diré, como un proceso muy desigual. Lo ha dicho Josefina, lo ha apuntado, no tiene nada que ver lo que ha ocurrido en el proceso que ya podemos constatar empíricamente con la teledetección y además con un proyecto europeo, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Foral de Navarra con lo que está ocurriendo en otros territorios, como por ejemplo Cataluña. Es decir, el fenómeno ocurre en toda España, pero desde luego no ocurre igualmente, ni mucho menos, en toda España. Lo decía Josefina en relación con las comunidades autónomas, lo hemos desagregado por áreas urbanas en el Atlas Estadístico de Áreas Urbanas y se ve que pues, Bilbao ha crecido el 9% en ese periodo, el área metropolitana, digamos, la conurbación de Bilbao, la de Barcelona el 11%, la de Madrid el 49%, la de Murcia el 78% en el mismo periodo. Luego, son procesos muy distintos. Segundo dato, y aquí cometeré la audacia de incluso, si no lo he entendido, matizar un poco o precisar lo que han dicho primero Josefina y después Oriol. Decía Josefina, bueno, en la base de esto, bueno, no es una matiz, sino una precisión o completar el argumento. En la base de esto está el incremento del parque inmobiliario, el boom inmobiliario, digámoslo así, ¿no? El aumento exponencial en la producción de vivienda. Y Oriol, si no recuerdo mal, decía, bueno, es el mercado el que está produciendo o está induciendo este proceso. Yo no lo tengo ni mucho menos tan claro. Primero, el mercado en Madrid lo que más valora es un piso en el barrio de Salamanca, el metro cuadrado más caro o en el de Chamberí. Por lo tanto, creo que el mercado valora la ciudad compacta cuando está bien dotada, cuando no está abandonada por el poder público. La valora y mucho, posiblemente más que la ciudad difusa, porque saben el coste que tiene para su calidad de vida, la forma de vida en la ciudad difusa, en términos incluso ya cada vez más se percibe de seguridad, pero en todo caso por razón de desplazamientos y por tanto movilidad, conciliación de la vida laboral y profesional y familiar, etcétera, etcétera. Y en cuanto que en la causa, digamos, del urban sprawl pueda ser el boom, yo creo que no exclusivamente, y esto lo ato con lo anterior, porque, por ejemplo, en Murcia, en el área de Murcia, en el mismo periodo, el parque de vivienda crece un 24%. La ocupación de suelo crece un 78%. En Madrid, el parque de vivienda crece un 25%. Uno podría decir, bastante es, pero es que la ocupación de suelo crece el 49%, el doble, en términos relativos, en términos proporcionales respecto de lo que había. Luego, creo que no es solo que hay un problema cuantitativo, que ahora estamos creciendo mucho más, sino que es un problema cualitativo, estamos cambiando nuestra relación, nuestra cultura y nuestra relación con el territorio, con nuestro entorno y fundamentalmente con el medio urbano. Lo segundo, también segunda idea, muy brevemente, eso, que constatamos ya que es una realidad, además podemos decir que es un problema. En este foro no hace falta insistir, lo han caracterizado así también las personas que me han precedido en uso de la palabra, pero esto sigue siendo clarísimamente un debate en España. Bueno, afortunadamente ya es un debate en España, porque antes ni siquiera lo era, pero no es para nada algo asumido por la población, ni siquiera por, digámoslo así, los líderes de opinión o como queramos decirlo. Y por tanto, es objeto de debate en España, curiosamente, es objeto, al menos institucionalmente, de consenso en Europa. Y yo creo que eso lo quería también destacar. Todos ustedes seguramente conocen la Estrategia Territorial Europea, después la Estrategia Temática sobre Medio Ambiente Urbano y, por fin,
la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles del año pasado. Yo, modestamente, por la delegación española, participé en la Carta de Leipzig y esta tenía, digamos, el valor añadido, el interés de que es una carta firmada por los 27 miembros responsables de desarrollo urbano, los 27 ministros de desarrollo urbano de los 27 Estados miembros. Y en el borrador de carta tuvimos la audacia nosotros de proponer una frasecilla sobre la diseminación urbana, sobre Urban Sprawl, pensando yo que nos la quitarían. Y lejos de quitárnosla, la presidencia alemana se entusiasmó y la convirtió en un párrafo de manual, digámoslo así, que para lo que se muestra más sostenible es la ciudad compacta y hay que huir de tal y hay que hacer una ordenación territorial y urbanística que controle el uso del suelo, bueno, y además la mezcla de usos, bueno, de manual, insisto, y eso fue firmado y aprobado por asentimiento de los 27 Estados miembros, 27 ministros de los Estados miembros. Estoy seguro que llevamos a una conferencia sectorial en España esa manifestación, esa declaración, y no conseguimos, ni mucho menos, que eso se firme entre el Estado y las 17 comunidades autónomas. De hecho, se hizo un conato, y Oriol lo recordará también, de pacto sobre políticas de suelo y por las ciudades o algo así, que no llegamos ni a elevar a la conferencia sectorial porque ya lo torpedearon con más éxito que nosotros en intentar impulsarlo, varias comunidades autónomas, y que hablaba de eso. Tercera reflexión, posibles soluciones, que ha entrado también en ello ya Oriol Nelo. Y aquí, me perdonarán, esto es lo bueno que tiene esta mesa, que es multidisciplinar también, hay geógrafos, arquitectos y hay un jurista. Y a mí, me ha tocado ser el jurista, nadie es perfecto. Y ese es mi papel, al menos si no en la vida, si en esta mesa. Y, por tanto, cuando hablamos de posibles soluciones, bueno, una de las que aportaba Oriol es, digamos, la recarga cultural. Y eso creo que ya es una misión de los poderes públicos. Frente a esta ocultación del problema, tratar de generar información y conocimiento sobre el problema. Pues desde el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, lo hemos intentado con ese atlas estadístico sobre áreas urbanas y con la voluntad de sacar un sistema de información urbana donde se pueda tener a nivel agregado toda la información disponible sobre suelo y urbanismo. Por tanto, contribuir a la regeneración de una cierta cultura territorial que yo creo que muy acertadamente, decía Oriol Nelo, no tiene que basarse en la nostalgia. Yo creo que ahí también, y esto ya sé que es un poco audaz decirlo en esta mesa, no creo que esto provoque consenso, esa cultura territorial o cultura urbana no puede tratar de ser, primero, no puede ni estar basada en la melancolía, primera cosa, en la nostalgia del planeamiento, tal y como lo entendemos en España, en el mantenimiento a ultranza de las categorías urbanísticas, tal y como las hemos entendido siempre en España. Por ejemplo, clasificación del suelo. Muchos foros urbanísticos todavía no pueden concebir que la Ley Estatal del Suelo haya prescindido de la clasificación tripartita del suelo, a partir de la cual se ordena y se prevé y se blindan valores ex ante a 30 años vista. Eso hay muchos urbanistas que todavía no conciben que eso haya podido ocurrir. Necesitamos, yo creo que, reinventar esa cultura territorial sobre bases nuevas. Y esas bases nuevas, además, creo que no pueden seguir tampoco desoyendo a otras reflexiones que son, digámoslo así, el discurso, lo caracterizaba en un encuentro, en un foro en el que coincidí con Oriol Nelo, el discurso de los inmobiliarios. Hay en España un notable divorcio entre el discurso de los urbanistas y el discurso de los inmobiliarios. Un divorcio que es hasta léxico muy sintomático. No hace mucho me metí en la página web de una gran inmobiliaria, si no la primera de España, y ahí decía, informaba sobre su situación patrimonial y decía, tenemos, creo que eran 28 millones de metros cuadrados de suelo, de los cuales X son suelo urbano, Y es suelo urbanizable y Z es suelo preurbanizable. Claro, eso cualquier urbanista dice, hombre, no me fastidies, o sea, no urbanizable. Bueno, perdón por el ejemplo, pero creo que es muy sintomático de lo que estaba queriendo decir. Curiosamente, he coincidido hoy en un almuerzo coloquio de estos en los que uno ni come ni dialoga, con el presidente de esa compañía y le he llamado la atención sobre ese término y le he dicho cómo nos sorprendía. No le he conseguido convencer de que fuera ni mucho menos erróneo, porque efectivamente, en la lógica de esa empresa, ese suelo es preurbanizable, si no, no lo hubiera comprado. Luego, no es para nada un acto de locura, ni siquiera de cinismo, si uno entra en su
concepción de las cosas, sino que es perfectamente coherente con sus decisiones inversoras. Lógicamente, compra ese suelo porque tiene expectativas de introducirlo en el proceso urbanístico. Creo que tenemos que, en esa nueva cultura, tratar de acabar con divorcios como este, entre urbanistas e inmobiliarios, o divorcios clásicos también entre nosotros, como es el que entre ordenación sectorial y ordenación física o ordenación espacial, etcétera, etcétera, que han hecho mucho daño. Por ejemplo, el impacto de las infraestructuras sobre la ordenación territorial y urbanística y cómo eso ha producido el desorden urbanístico y el desarreglo de las políticas sectoriales, porque no hemos sido capaces de coordinarlas, digamos, desde una perspectiva territorial. Eso, que viene de antiguo, ha hecho mucho daño y se ha dicho antes, posiblemente la potestad más poderosa de ordenación territorial que hay en España ahora mismo es la planificación de ciertas infraestructuras, no los planes de ordenación territorial. No los planes de ordenación territorial. Segunda solución. Primera, contribuir a la información y el conocimiento. Segunda, regulación. Yo creo que aquí se ha caracterizado también por ponentes anteriores muy bien el debate en este término, no entre liberalización e intervencionismo, como pretendidamente lo han tratado de dibujar algunos, incluso en los medios de comunicación o algunos creadores de opinión en el sector. El verdadero debate que ha habido es entre desregulación y regulación. Y yo, como ya les decía que soy jurista, quiero siempre recordar que la Constitución, que es el programa a que tiene que sujetarse el legislador, dice que hay que regular la utilización del suelo para garantizar su servicialidad al interés general. Y creo, en mi opinión, que el modelo, el paradigma de la ley del 98 era un modelo desregulador, no liberalizador de ningún mercado. Si fue liberalizador, evidentemente fracasó estrepitosamente porque ha producido un proceso en alguna medida de concentración, no sé si empresarial, pero sí de la propiedad del suelo notable, y un proceso de alzas de precios también notable, sino que, como digo, es un debate más bien entre lo que realmente entonces operó, que fue una desregulación, y el intento que se ha hecho ahora, más recientemente con la ley de 2007, de re-regulación, de sentar unas nuevas bases y, por tanto, un punto de inflexión en esta materia. Pero la capacidad que tiene el legislador es muy limitada por razones competenciales y el protagonismo regulador aquí es autonómico. Y todavía, y esto creo que constata lo que decía antes, que lo que al menos institucionalmente o al menos al nivel en que nos reunimos en las reuniones europeas es objeto de consenso en Europa, en España es objeto de debate, las últimas reacciones del legislador urbanístico van del alfa al omega, si se me permite, en relación con el problema de urban sprawl. No sé dónde situar el alfa y el omega, pero bueno, si uno pudiera ser la ley del suelo de Euskadi, que fija, por primera vez creo que con carácter imperativo, edificabilidades mínimas con carácter general para los desarrollos, para el suelo urbano no consolidado y para el urbanizable, por imperio de la ley, ya no edificabilidades máximas, como es nuestra tradición, y a veces densidades máximas, sino edificabilidades mínimas, al caso, en las antípodas de Madrid, que hace un año limita por ley, curiosamente con un gobierno que dice ser liberal, defensor de las ideas liberales, prohíbe por ley al vecino del quinto, es decir, limita por ley la altura de la edificación, diciendo que eso, además, lo que va a procurar es un urbanismo más humano, como si ser más humano el urbanismo significa que hay que hacer toda la edificación a la altura de las personas. Esa ley también apunta, al menos formalmente, en la dirección de esa nueva cultura territorial, porque también exige a los avances de planeamiento un informe de sostenibilidad territorial o de impacto territorial o algo así. Pero ese informe, ¿en qué va a acabar consistiendo? En una comunidad que es una región metropolitana, también de manual, si se me permite, y que no tiene instrumentos de ordenación supramunicipales como ilfo, carece de ordenación territorial. ¿Cuál va a ser el parámetro de legalidad o el parámetro de sostenibilidad territorial que va a aplicar a esos informes la comunidad autónoma? Con esto quiero
con esto pretendo avanzar en la idea de que el problema no está en el mercado, o el origen de las cosas no está, al menos ni mucho menos exclusivamente en el mercado, sino que hay claramente unas políticas públicas orientadoras que han desincentivado en los últimos años, en mi opinión, la ciudad compacta desde muchas líneas y han favorecido la ciudad difusa. Tercera técnica desde la cual creo que los poderes públicos pueden contribuir a ser parte de la solución y no solo del problema, utilizar, y esto se ha hecho mucho menos que con la regulación, las técnicas de fomento. Porque si al fin y al cabo sí son las fuerzas del mercado las que acaban en su gran mayoría produciendo la ciudad o la urbanización, que no siempre posiblemente sea ciudad, posiblemente, frente a técnicas, digamos, de prohibición o de imperio al mercado a veces se le orienta hacia el interés general mejor con técnicas de fomento. Y creo que están infrautilizadas las técnicas de fomento en esta materia en nuestro país, entre otras cosas porque siempre hemos considerado, y este es otro de los leitmotiv de la ley, al suelo solo como un recurso económico, no como un recurso ambiental, no como un recurso natural, pese a que lo es evidente y manifiestamente, y eso quizá nos ha supuesto un muro o una prevención para tratar de aplicar lo que, en mi opinión, debería ser capital, que son técnicas ambientales al derecho urbanístico. El derecho urbanístico cada vez más creo que es una rama fundamental, principal del derecho ambiental, lo cual además nos obliga a pensar que el derecho ambiental no es el derecho de los espacios naturales o del suelo no urbanizable, sino que el medio ambiente del 4 de cada 5 españoles es la ciudad. Y que, si asumimos eso, entonces sacaremos como consecuencia, como corolario, que debemos aplicar principios del derecho ambiental al derecho urbanístico, como por ejemplo, y por empezar, el principio de quien contamina paga. Y eso se puede traducir en el hecho de que, sea por vía fiscal o sea por otras vías, por ejemplo, a través de la participación de la comunidad en las plusvalías. La participación de la comunidad en las plusvalías hemos tendido a verlo como un porcentaje fijo necesariamente. La nueva ley de suelo abre una horquilla y traslada al legislador autonómico la idea de que puede modularla en función de los intereses generales urbanísticos. Siempre lo hemos visto como un porcentaje fijo o, ya por la vía del urbanismo convencional, lo modulábamos, pero en función puramente de intereses económicos o patrimoniales. Pero a lo mejor se puede modular en función de otros intereses, por ejemplo, los ambientales, y considerar que la participación de la comunidad de las plusvalías no solo es una herramienta de política de suelo para obtener suelo para hacer política de vivienda, sino que también como herramienta de distribución de la plusvalía de la riqueza debe premiar las formas de ciudad más eficientes económicas y ambientalmente y debe disuadir las menos eficientes económicas y ambientalmente. Y, sin embargo, por ahí hemos avanzado, en mi opinión, muy poco en España. Por tanto, lo propongo como una posible idea para el futuro. Con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, es muy tarde. El doctor Nelo se tiene que ir, volver a Barcelona, pero si quieren, mientras tú te vas, si quieres. Yo creo que, como decía Marcos, la pasión que les ha mantenido aquí puede ser todavía la pasión de preguntar o de hacer un pequeño coloquio, lo haríamos breve. Si tienen algo que comentar, que sería estupendo, a cualquiera de los miembros de la mesa. Sí. Si desaparece el coche... Yo los voy a tener que dejar, no lo tomen como una descortesía, es que pierdo el último avión. Buenas noches. Si aumentamos el precio del petróleo hasta el infinito y desaparecen los coches, ¿dónde se va este urbanismo? ¿Perdón? Sí. Si aumentamos el precio del petróleo hasta el infinito y hasta el desaparecen infinito, los coches. O sea, algoreros y demás que están hablando de que en 10 años el petróleo se nos acaba. ¿Dónde se nos van los modelos estos difusos? Yo creo que, por ejemplo, algo a lo que ha aludido José María Ezquiaga, y es el replanteamiento de Estados Unidos en relación con su forma de crecimiento urbanístico, tiene mucho que ver con eso.
Quiero decir, lo que expresamente Esperanza Aguirre dijo que era el urbanismo anglosajón y tal, tiene mucho que ver con la casi gratuidad que tenía la gasolina para los norteamericanos en el tiempo en que ese modelo se estableció, y el encarecimiento de la gasolina para los norteamericanos yo creo que ha alimentado en buena medida la doctrina del nuevo urbanismo y de defender Detroit entre otros modelos y tal, de la ciudad compacta, etcétera, en el propio Estados Unidos. El problema es que rehacerlo hecho o deshacerlo hecho es muy difícil. Y en la campaña electoral o en las primarias demócratas, incluso también con el republicano, ha sido en las últimas semanas el tema de quitar los impuestos al petróleo ha sido uno de los elementos fundamentales. Está plenamente vinculado, no sé si quieres... Es simplemente que también los británicos tienen un programa nacional, entre comillas, una estrategia nacional de redensificación de Gran Bretaña, ¿no?, que surge del famoso informe de Prescott, ¿no?, que dio lugar hacia un renacimiento urbano, el famoso librito amarillo que prologaba Pascual Maragall, ¿no?, desde hace ya tiempo, ¿no?, y que coordinó Rogers. Es decir, hace ya tiempo que se está planteando la redensificación como una estrategia. Ahora bien, como a mí me toca trabajar también con el discurso inmobiliario, claro, cada vez que digo redensificación veo la sonrisa y la excitación a flor de piel de los colegas que trabajan en esa otra perspectiva, ¿no? Entonces, redensificación en el sentido que le daría en Seseña no es exactamente lo que estamos diciendo, ¿eh? No se trata de ponerle una planta más, por eso precisamente Madrid se ha revestido, se ha envuelto en la bandera de ponerle coto digamos, a la especulación, ¿no?, con el límite de las alturas, que es hasta cierto punto una falacia, ¿no? Respondiendo directamente a la pregunta, las periferias actuales son inviables. Por debajo de 15 viviendas hectárea es inviable el transporte público directamente. Es decir, tiene tal coste que realmente servir a esos habitantes es una transferencia regresiva de renta de aquellos que viven en zonas densas y que, por tanto, tienen una utilización más eficiente del sistema de transporte hacia los que viven en zonas menos densas, que normalmente suelen ser de renta más alta. Es decir, que es una redistribución negativa o regresiva de los impuestos, ¿no? Y, por tanto, digamos, un factor también, a su vez, de fomento de la desigualdad social, ¿no? El medio sería inevitablemente un replanteamiento de estas periferias con generación o la superposición a ese territorio de una red de transporte de alta capacidad, que será ferrocarril inevitablemente por la extensión de lo que estamos hablando ya, y generando en ese sentido lo que señalaba Oriol, ¿no?, nuevos centros en torno a esas nuevas estaciones, pero sería ponerle como al territorio que tenemos una nueva malla y esa malla generar unas centralidades, ¿no? Es posible hacerlo y, de hecho, en algunos casos se está induciendo ese proceso. Lo que yo quería también constatar con el planteamiento final, esta historia de la fractalidad, es que el proceso es en parte de ida y vuelta. Es decir, que al mismo tiempo que se está produciendo, al mismo tiempo que sale el Banco de Santander fuera, se produce la colonización, por ejemplo, de las torres del Real Madrid. No significa que nos gusten, entiendo, ni que vayan a generar, como van a generar un desastre de congestión en el norte por imprevisión. Pero el fenómeno es de ida y vuelta y ambos están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Desde luego, el más negativo, a mi modo de ver, es el fenómeno que vacía la ciudad de contenidos, ¿no? Porque en la medida en que se produzca con esta dependencia cautiva del automóvil, a medio plazo es inviable, es que es de sentido común. Eso no quita que efectivamente se puedan regenerar los procesos y tal, hasta Seseña tiene arreglo. Lo digo porque hemos terminado interviniendo allá y al final pues termina creciendo más para unir el pueblo con lo nuevo y generando, pero al final realmente solo con acción consciente. Por eso no sé si de mi intervención se deducía una apuesta por el planeamiento. Sí sirve, ahora más que nunca, y ahora es más necesario que nunca, pero no seguramente un planeamiento de normativa en el sentido burocrático tradicional. A mí me gusta mucho la nueva ley del suelo, particularmente su exposición de motivos. Ahí yo creo que está el germen de ese nuevo urbanismo que en síntesis vamos a necesitar. Había una palabra por detrás, ahora. Sí, ahí. Bueno, yo solamente dos apuntes con relación a la intervención de Marcos Baquer. Realmente lo que se ha hecho en Rivas Vacia Madrid con los convenios estupendos que discurrimos en su momento para descontaminar esa burrada de territorio que existía,
no se podrían hacer en este momento con la nueva ley del suelo estatal, porque precisamente lo que configuramos fue considerar que la contaminación era un sistema general, era una carga a costa de todos los propietarios, y así se firmó con los convenios, como digo, ¿no? a cuenta de incrementos de edificabilidad que, digo, con la nueva ley no podrían haberse firmado. Y, por lo tanto, a mí me parece que efectivamente el urbanismo es la otra cara del medio ambiente, pero hay que creérselo y hay que actuar de manera integral, no solamente con parches. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que la Ley 3/2007 de Esperanza Aguirre no es simplemente una cuestión de ignorancia. Creo que tipología edificatoria está íntimamente relacionada con ideología y se pueden ver ejemplos en la Corona del sur de Madrid muchísimos. Y creo que es mucho más peligroso de lo que nos creemos a primera vista. Nada más que eso. Sobre lo primero, no es cierto. Ahora lo explico. Sobre lo segundo, yo no he dicho que es un problema de ignorancia, creo. Para mí, lo que me genera es un problema de perplejidad, pero no he hecho un juicio de intenciones, o no he intentado hacerlo. Si lo he hecho o he dado a creer que sí, porque todavía no sé por qué exactamente a qué obedece, digamos, técnica, políticamente, más allá del discurso público, porque no me lo han explicado. Sobre lo primero, la ley de suelo estatal lo que dice es que no caben más cargas que las legales sin consentimiento de los afectados. Pero eso no quiere decir que no se puedan establecer por ley, concretamente por el legislador competente para ello, que es el legislador urbanístico, tantas cargas como quiera. ¿Cómo que imposible? O sea, quiero decir, si hacemos una ley en la que decimos que se pueden decir cuántas cargas son, entonces tengo que estar teniendo en la mente todo el planeamiento en este caso, de toda la Comunidad de Madrid, porque a lo mejor Rivas necesita tener cargas del 50%, pero Valdemorillo del 10%. Y si estamos regulando hasta ese nivel, estamos, por un lado, cercenando determinadas soluciones que, ajustándose a la legalidad y con imaginación, pues dan satisfacción a los problemas, ¿no? No, pero si yo no estoy en contra de la satisfacción de los problemas, me habré expresado mal. Lo que quiero decir, no digo que la ley diga... la ley lo que tiene que hacer es abrir, digamos, el elenco de cargas dotacionales, lo que sea, que el ciudadano debe soportar por imperio de la ley. Y a partir de ahí, si no es por imperio de la ley, lo que hay es acuerdo con el ciudadano. Lo digo porque yo creo que también en esa regeneración del urbanismo debemos hacer una apuesta un poco por, digamos, evitar el oscurantismo, el abuso y el distanciamiento del ciudadano respecto de las técnicas urbanísticas que no se sabe al amparo de qué se hacen. Quiero decir, que tenga más incidencia sobre el patrimonio de las personas una norma de rango reglamentario como es un plan urbanístico, que una ley orgánica, de algún modo, a una mentalidad jurídica como la mía le resulta extraño. Entonces, lo que tiene que haber es cobertura legal. La ley madrileña previó sistemas generales supramunicipales y cesiones gratuitas incluso para vivienda, vivienda asistencial, etcétera, etcétera. Luego, tú puedes dar cobertura a todas aquellas cargas que se considere que son conformes al interés general. Lo que dice la ley estatal de suelo es, fuera de la ley no hay imposición de cargas patrimoniales. Para eso exigimos reserva de ley, es decir, que los representantes legítimos de los ciudadanos en un Parlamento así lo acuerden. Así es como yo leo ese precepto de la ley de suelo. No en un sentido prohibitivo de establecer cuáles son las cargas, al revés, si esta ley abre nuevas cosas como, por ejemplo, la posibilidad de meter en las obras de urbanización las infraestructuras de transporte colectivo, no sé qué, cosas que habían dado lugar a dudas de si se podía al amparo de la ley anterior, o en materia de abastecimiento de aguas, etcétera, etcétera. Luego, la ley yo creo que abre la posibilidad a interiorizar en el urbanismo más cargas, lo que exige es que eso lo hagan los representantes electos de los ciudadanos en el Parlamento, porque la propiedad, nos enseñan en las facultades de Derecho, que es un derecho reservado, cuyo contenido está reservado a ley.
un poco en apoyo de esto, que desde el punto de vista empírico necesitamos una cierta abstinencia de la utilización del convenio o las vías extralegales y extrapresupuestarias como instrumento de desarrollo urbano en los municipios. Es decir, la cultura del convenio, que fue importante en su momento, quizá no arraigó con una sociedad suficientemente transparente. Lo cierto es que está en la raíz de la cultura del abuso reciente. Y esto no es un enunciado teórico, sino empírico. O sea, lo puedo constatar. Y en algunos casos era una cultura de la manera de producir el territorio y la ciudad, particularmente en grandes partes de Andalucía. Entonces, me parece que decir basta es ahora mismo conveniente. Yo me lo tomo con un grano de sal, es decir, como los tipos de interés. A veces hay que subir, hay veces que bajar, según que lo importante sea incentivar la economía o controlar la inflación. Entonces, ahora toca, inevitablemente, controlar la inflación y, sobre todo, introducir a los ayuntamientos en una senda en la cual el instrumento de financiación de su vida local no sea vender territorio, porque la cultura de las contraprestaciones, digamos, extrapresupuestarias, ha introducido a decir, bueno, yo sigo vendiendo territorio como quien tiene patrimonio de la familia y sigue funcionando el municipio. Entonces, ese coste es socialmente inasumible. Entonces, yo creo que es mejor afrontar severas bancarrotas en la hacienda local y que se plantee dramáticamente el tema de un replanteamiento de su financiación, que seguir vendiendo territorio, porque además esto introduce mucha desigualdad. Hay quien puede vender territorio y quien ya no le queda territorio para vender, apenas. Es decir, que han entrado ya en la saturación. Una parte importante del área metropolitana de Madrid ya está así. Es decir, Parla tiene ya muy poco que rascar, o Leganés, o muchos otros municipios muy grandes, ¿no? Están ya prácticamente a saturación, ¿no? Yo creo que en ese sentido no me atrevería a decir que renunciemos a los convenios para siempre, porque la cultura anglosajona funcionan bien y realmente el mecanismo de gestión del suelo es en gran medida concertado. Es decir, el marco legislativo es más débil y las contraprestaciones en gran medida son pactadas. Pero vista la situación en la que hemos llegado, a mí no me cabe ninguna duda de que el camino de someterlo, digamos, en este sentido, se puede decir, el imperio de la ley es hoy por hoy la opción más inteligente, ¿no? La más conveniente. Pediría que es la de Fernando Molinillo, como es muy tarde, si hay alguna otra ahora. ¿Alguien más? Fernando. Y terminamos entonces. Quería preguntarle a Marcos Baquer si considera que sería interesante y factible el que desde el Ministerio de Vivienda se hiciesen recomendaciones que fomenten la ciudad compacta y que vayan en contra o limiten en cierta medida los desarrollos dispersos y las viviendas unifamiliares. Por ejemplo, que igual que Euskadi ha hecho una recomendación de densidad mínima de viviendas, si no sería posible estudiar la posibilidad de que desde el Ministerio se hiciese una recomendación de ese tipo, de densidad mínima de viviendas para el conjunto nacional, que aunque no tuviese competencias directas, que no digo que no las tenga, digo que no las tuviese competencias directas al respecto. Bueno, hay organismos como la Organización Mundial de la Salud que ha hecho recomendaciones sobre el número de metros cuadrados verde por habitante que debe haber y que son muy útiles porque sirve para comparar los territorios respecto a un buen hacer que ha establecido un organismo de rango mundial, en ese caso nacional en este. Hombre, por poder supongo que podemos. Lo que no sé es el caso que nos iban a hacer. Porque evidentemente lo que no podemos es imponerlo, ¿no? Estamos trabajando no propiamente en eso, en una recomendación, por ejemplo, de densidades mínimas o cosas así. También es verdad que hay que tener o sea, yo tampoco soy contrario a que haya una gran descentralización de las competencias en esta materia, porque las necesidades y los problemas del territorio son muy distintos en unos sitios que en otros. También hay que ser consciente de eso. Es decir, lo de Euskadi es distinto posiblemente a Extremadura o a Castilla-La Mancha, etcétera. Aunque Castilla-La Mancha ya tiene su litoral con la conurbación de Madrid, que ya está cambiando también el fenómeno urbano en esa región, ¿no?
Desde luego, aportar conocimiento, etcétera. Decía José María, un libro blanco. Pues estamos poniendo en marcha un libro blanco de planeamiento urbano sostenible, donde queremos hacer acopio de lo que ya se ha hecho a nivel territorial en algunos sitios, de toda la información recopilada y en un proceso participativo con mesas tal, acabar con unas recomendaciones e incluso con una lista de indicadores. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, ahora ya son, porque yo ya no soy el director de la cosa. Yo ahora lo contemplo desde la barrera, pero con interés, ¿no? Recomendaciones, yo dudo. Vamos a ver, si no tenemos competencia para vincular, creo que tampoco tenemos competencia para recomendar. Es decir, el uso de usar el soft law no te cambia el marco competencial. O sea, si no eres competente en la materia, en mi opinión, no lo eres. Si no eres para legislar e imponer, tampoco lo eres para recomendar como tal. Ya sé que esto es raro lo que estoy diciendo, porque si no impones, pero en mi opinión, si no tienes competencia, digamos, no puedes hablar. Pronunciarte, más allá de opinar, pero quiero decir, no puedes tratar de establecer ningún tipo de instrumento jurídico o formal al respecto. Otra cosa es que sí tuviéramos competencia, que yo creo que también has apuntado un poco en esa línea, que sería cuestionable. ¿A dónde voy? Posiblemente la distribución competencial en la materia la tendremos que releer con criterios de modernidad también. ¿En qué sentido? En el que apuntaba antes. En materia de suelo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que el Estado solo acepta utilizar el título competencial de bases de la protección del medio ambiente cuando se trata de los usos del suelo no urbanizable de especial protección. Sin embargo, en otras materias, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que el medio ambiente es un concepto holístico, que incluye no solo el medio rural, sino el urbano. Una concepción moderna del medio ambiente creo que pasa por entender que el medio ambiente es tan, si no más, medio ambiente de las personas que el rural, porque, como decía, en España ya 4 de cada 5 personas viven en el medio urbano. Entonces, que a mí me digan que mi medio es lo que ocurre a 500 kilómetros, me resulta como ciudadano difícil de entender. Oiga, mi medio es la plaza, la calle y mi casa. Creo que además esa es la aproximación que hace la propia Constitución. La Constitución habla de la utilización del suelo, como decía antes, en un artículo que es el 47, a propósito de la efectividad del derecho a la vivienda, que es posiblemente el derecho ambiental más íntimo que tenemos. Nuestro primer círculo ambiental, el más próximo a la dignidad de persona y a la intimidad familiar e individual, es la vivienda. Pero después hay un segundo círculo ambiental, que es el de la ciudad, en el caso del medio urbano, y por eso la Constitución sitúa el artículo 47, el que nos habla de suelo, a propósito de la vivienda, después del 46, que nos habla del patrimonio histórico, por tanto, de nuestro medio artificial más digno de valor, y después del 45, que nos habla de los recursos naturales, en lo que algún autor ha llamado el bloque ambiental de la Constitución. Si asumimos eso, entonces podríamos dar otra lectura a la competencia de bases para la protección del medio ambiente del Estado, en mi opinión mucho más moderna, que es lo que ya intenta hacer esta nueva ley de suelo, prudentemente, y por tanto releeríamos de otra manera el orden competencial. Yo suelo comentar, no sé por qué el Estado puede editar una ley tan compleja y determinante como la ley de aguas, en materia de aguas. Bueno, ahí lo que pasa es que ahí en las cuencas ahí hay un título de competencia específico, pero como recurso natural en materia de agua, y sin embargo sobre el suelo no puede decir prácticamente nada. También deberíamos pensar si el día de mañana el Estado no pudiera establecer unas bases de protección mínima del suelo como recurso natural vinculantes, ya no solo como recomendaciones para la ordenación, la legislación y la ordenación urbanística. Te diría como pregunta, Marcos, si no sería posible, es decir, llega un momento en que uno no puede entender efectivamente que elementos como, digamos, las cargas tengan una vocación de uniformidad en el conjunto del territorio nacional y no el derecho a sol, a aire, del conjunto de los ciudadanos. Lo mismo que el tema de los equipamientos. Venga a hablar del tema en fin, ahora mismo de la financiación autonómica. Entonces, es que un ciudadano de Extremadura tiene distinto estándar de necesidades de salud que un ciudadano vasco o catalán. Entonces, yo creo que hay un paquete inédito en el ámbito de la salud, en el ámbito, fundamentalmente estoy pensando en el ámbito urbano, de la concepción moderna, digamos, de la OSMS, del medio ambiente urbano como parte de la salud integral, y indicadores que deberían ser como de mínimos. Y eso sí, y luego la legislación autonómica que los amplíe, pero tanto en educación, entonces ese es el punto que es contradictorio. Tenemos una asignatura de educación de la ciudadanía, la polémica, en toda España, pero no hay un derecho a sol y aire de los ciudadanos del conjunto de España. Entonces ese es un poco
Hombre, pasa que para contestar esto bien habría que detenerse mucho. En mi opinión, esto obedece a una torsión histórica que viene de cuando se hace una especie de pacto histórico, digamos, entre municipios y propietarios de suelo para hacer ciudad en nuestro país. Bueno, por lo que sea, inanidad financiera de los municipios que tienen que acometer una expansión, no tienen capacidad financiera para acometerla por sí y llegan en un país con poco capitalismo mercantil a la europea y con mucha, todavía muy fisiocrático, donde la riqueza estaba vinculada a la propiedad de los bienes raíces y fundamentalmente de la tierra, se llega a esa especie de pacto de usted le doy el monopolio legal para la urbanización del suelo y a cambio me entrega gratuitamente todas las... Bueno, eso hace que en España hayamos tendido a concebir el urbanismo como una tensión dialéctica entre función pública administrativa y derecho individual de la propiedad. Cuando en esta tensión dialéctica llega la Constitución primero, el Tribunal Constitucional después, y dicen usted, Estado, está desapoderado para hablar de urbanismo, el Estado intenta, a partir de ahí, de decir todo lo que puede decir sobre la materia desde la propiedad. Pero no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución nos habla de condiciones básicas de la igualdad en los derechos constitucionales, etcétera, etcétera. Si asumimos que el suelo no solo es un recurso patrimonial y, por tanto, no solo incide en el derecho de propiedad, sino que incide igual de poderosamente o más sobre otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, en ese ámbito del que hablaba antes, entonces, obviamente, se reendereza, en mi opinión, esa torsión histórica que ha habido. Muy bien, vamos a dejarlo aquí porque es muy tarde incluso para la casa que nos acoge, pero yo creo que debemos agradecernos, yo os agradezco vuestras intervenciones, agradezco a ustedes su presencia y su interés y el que hayan permanecido aquí, y creo que se abre yo creo que con las últimas palabras y con esa idea, por lo menos a mí me ha sugerido mucho esa idea de incorporar a ese bloque ambiental el suelo y que sea un recurso ambiental. Estaba el medio marino, que también queda ahí, pues que quedaría abierta esa posibilidad de introducir un cambio cultural que a la vez sea también un cambio político y un cambio administrativo. Muchísimas gracias a todos.